buenos días. Primero que todo, muchísimas gracias por su asistencia presencial. Itagüí, 29 de enero de 2024. Estimados padres de familia, el día de hoy nos convoca uno de los temas de más importancia en el proceso de desarrollo de nuestros estudiantes. En la conferencia que hemos titulado ¿Cómo y cuándo hablar de sexualidad con mi hijo adolescente?, haremos una aproximación a conceptos básicos de sexualidad, educación para la sexualidad. Se plantearán elementos para la reflexión sobre consumo de pornografía, sexualidad 2.0, inicio de la actividad sexual, reggaetón, entre otros temas de interés para esta edad, y se brindarán pautas para el abordaje de este tipo de temáticas en la familia. Para abordar este importante tema, hemos invitado al médico Hernando Restrepo Payán, médico cirujano de la UPB, especialista en gerencia de servicios de salud de la Universidad Cooperativa de Colombia, magíster en sexología clínica del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. Se desempeña como docente de pre y posgrado en la Facultad de Medicina de la UPB, atiende su consulta privada en la Clínica Medellín del Poblado y se destaca en el campo de la investigación y conferencias sobre sexología. Después de la disertación de nuestro conferencista, los invitamos a iniciar un conversatorio sobre las principales inquietudes que como padres tengan sobre esta temática. Los invito entonces a disfrutar de nuestra conferencia. Hernando, bienvenido a nuestro colegio. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todas. Seguramente estamos a quienes le corresponde recibir la información hoy, entonces bienvenidas. Chévere porque va a ser también algo casi que muy personalizado también. Igual la conferencia va a quedar grabada para quienes no pudieron asistir, en un momento dado quieran pues verla. Lo otro es que pues parte del objetivo del encuentro de hoy es poder compartir con ustedes alguna información relacionada con esto. Es un tema que, si bien es de interés, por lo menos en la experiencia que he ido teniendo, tanto en la consulta clínica que hago como en la parte docente, tanto de los colegios como de las universidades a las que asisto y doy conferencias, pues a pesar de que es un tema que es inherente a todos nosotros, todavía sigue siendo un tema que nos cuesta trabajarlo, que nos cuesta hablar de él, incluso para nosotros mismos como adultos. Entonces la idea es que en este corto tiempo podamos tener algunos elementos que nos permitan algunas reflexiones en torno a este tema y nos puedan facilitar de alguna manera un poco, digamos, el poder abordar estos temas con los hijos adolescentes. Para iniciar, quiero dejar como estas preguntas para la reflexión, ¿cierto? La primera dice, cuando éramos adolescentes, nuestros padres nos hablaron de sexualidad. La idea es que voy a hacer la presentación y probablemente al final tendremos pues como un compartir. Hicimos todo lo que ellos nos dijeron y la pregunta o las preguntas van es porque probablemente nosotros cuando estábamos adolescentes hicimos muchas de las cosas que hoy no queremos que nuestros hijos hagan, ¿cierto? ¿Hablaríamos de sexualidad con ellos? Y si así fuera, ¿qué temas tocaríamos? ¿Cierto? Sería como unas preguntas orientadoras iniciales para la reflexión. Les comento que al final hay un QR con la presentación para quienes también quieran de pronto después acceder a ella. Muy bien. Entonces, el objetivo es poder brindar, como les decía, esta información que nos permita unas reflexiones acerca incluso de la propia sexualidad, porque muchas veces enseñamos de lo que tenemos, ¿cierto? Entonces, la idea también es probablemente hacer unas revisiones al interior de cada uno sobre qué estoy entregando yo en términos de sexualidad a mis hijos. O también preguntarme si tengo claro o alguna vez me he preguntado cómo quiero yo que mis hijos se comporten sexualmente para poder orientar las acciones de acuerdo al objetivo que cada uno como papás nos podamos plantear. Ya Federico mencionó pues algunos de los temas que vamos a tocar y siempre me gusta iniciar mis presentaciones haciendo un recorderis sobre el concepto de sexualidad.
con el fin de que probablemente al tener un mayor acercamiento desde otra mirada como a la normalita que usualmente hay, eso nos pueda también ir disminuyendo un poco el temor a hablar de esto. Entonces, como ven, esta es una definición de la OMS y esa definición trasciende el hecho genital, trasciende el hecho de tener relaciones sexuales. Entonces, yo creo que poder tener claro ese concepto puede incluso generar un poco más de tranquilidad y en algún momento eso también ayudar en la toma de decisiones. Recuerdo que en algún momento de la historia de nuestro país hubo una discusión grande sobre si se debería dar educación sexual a los niños de preescolar, ¿cierto? Y el debate fue grande y finalmente la conclusión es que no se debería dar. Entonces, uno que está estudiando, digamos, estos temas y profundizando un poco en ellos, entonces uno se pregunta entonces, nuestros dirigentes, ¿qué están entendiendo por educación para la sexualidad? Si hay esa negación desde ahí, probablemente es el concepto tradicional de que sexualidad es igual a tener relaciones o igual a tener sexo, ¿cierto? Entonces, por eso, educar en valores, educar en sentimientos, hablar de actitudes, de comportamientos, del noviazgo, hablar del amor, de la ética de la sexualidad, eso también tiene que ver con sexualidad. No solamente decir vamos a enseñar a tener relaciones sexuales, que de hecho eso ni siquiera es algo que está dentro de los pensums cuando se habla de educación para la sexualidad. Muy bien. Aquí traje algunos testimonios de un trabajo que se hizo aquí en Colombia y con niños que probablemente tienen la edad de los de ustedes y dice, mire, esta es una mujer, una niña pues de 15, que estaba en el grupo de 15 a 19 años, dice, la primera relación, así como quien dice la que yo pensé que era, pero no era. Él prácticamente sí fue mi primer novio, yo lo quise mucho, pero él me trataba muy feo. Tuvo hasta el atrevimiento de pegarme. Esta otra niña dice, yo en esa parte sí he sido como muy de buenas. Nos pusimos de acuerdo y él me dijo que ya llevamos un año, estábamos tomando vino y él me dijo, si quieres sí, si no quieres yo no voy a pelear y sí, no fue como mucho problema. Él siempre ha vivido preocupado por mí, si por él fuera que no me faltara nada, que estuviera re bien y siempre ha estado pendiente de mí. Yo porque lo quería mucho, mucho, mucho y fue sin condón, ¿cierto? Entonces, de alguna manera traje como testimonios, de alguna manera que se mueven como en un espectro entre algo que de lo violento hasta situaciones en las que hay respeto y algunas en las que hay toma consciente de decisiones y otras en las, como en la última, en donde el amor lo justifica todo, ¿cierto? Entonces, como te quiero, no me cuido, ¿cierto? Y lo otro, en este testimonio, por ejemplo, llama la atención el hecho de que el que ella haya podido tener una pareja o elegir a alguien con quien se sienta bien, que la trate bien, eso es como una cosa de la suerte, como que no corresponde a que ella como niña o como mujer haya podido tener elementos que le hayan permitido elegir a una pareja que la trate bien. No, eso es como a la suerte, ¿cierto? Entonces, simplemente es como para a través de estos testimonios, empezar a hacer nuestras reflexiones frente a los mensajes que también, verbales o no, estamos transmitiendo tanto para los chicos como para las chicas. Bueno, muy bien. Con respecto, por ejemplo, estos son testimonios de los chicos, también de la misma edad. Sí, a veces uno se siente presionado, que yo tengo muchos amigos que son de confianza y me dicen, estuve con esa nena, hice y deshice. Entonces uno como que se siente retraído, uno, uy, estos son menores que yo y ya hicieron todo eso y yo qué. Entonces uno se siente como que se va quedando en el tiempo, ¿no? Muy bien. Este otro dijo, no, pues hablo con mi papá y mi papá utiliza un vocabulario como el que yo uso. Desde antes de tener una relación sexual, él me decía, ojo, cuando usted se vaya a comer una vieja, cómasela, pero cuídese, que no vaya a traer chinos acá y ojo con las enfermedades. Y con los amigos de que hablan, decía el Kama Sutra completo.
y están entre los 15 y los 19 años. En un colegio estuve alguna vez haciendo una actividad con niños y un niño en quinto grado son, ¿qué? 10 años, tal vez, sí. Doctor, ¿cómo se toman las pastillas del día después? 10 añitos, ¿cierto? Entonces, obviamente, el acceso a la información que ellos tienen y muchas veces sin orientación, pues obviamente los expone a que busquen en otros lados pues la información. Entonces, de aquí que quiero resaltar los mensajes que, digamos, vieron como distintos de pronto para hombres y para mujeres, ¿cierto? Para las mujeres, el mensaje en general, ahora lo vamos a ver, es como más cuídate, ¿cierto? Y para los hombres es, bueno, vaya y como dicen ellos, ¿y qué? Sí, y coma de las que más pueda. Y me disculpan ahí la expresión, que es el testimonio textual de acá. Entonces, es eso, ¿cierto? Y lo otro, la presión que hacen los pares. Como el resto dice que ya hizo y deshizo, entonces si yo que ellos ya con 15, 16, 17 y estos que tienen 14 y todo eso ya han hecho más que yo. Entonces necesito como hacer parte de eso. Entonces, de ahí, para justificar un poco la importancia de poder educar para la sexualidad en consulta, bueno, en esta parte se dice que el 80% de los problemas sexuales se resuelven con educación. Y lo veo yo en la consulta todos los días. Muchas de las situaciones que generan disfunciones sexuales se resuelven educando. Mire, es que el funcionamiento normal es este. O cuando se pasa esta línea, probablemente ahí tienes que preguntarte si eso está siendo satisfactorio o no para ti. Bueno, y muchas cosas. Entonces, de alguna manera, es promover que esa construcción que hacemos todas las personas de nuestra sexualidad o de construcción, que a veces tocará, sea coherente con el proyecto de vida. Y yo diría que en ese sentido la misión de los papás va a ser también como ese acompañamiento en la medida en que cuál es tu proyecto de vida o vamos fomentando la construcción del mismo y si eso que estamos haciendo en lo sexual está siendo coherente para yo lograr eso que quiero en los diferentes aspectos de mi vida. Incluso la reflexión sería para nosotros mismos también, ¿cierto? ¿Estoy viviendo una sexualidad que es coherente con mi proyecto de vida o no? Y lo otro, pues que educar para la sexualidad se refleja en la forma como convivimos, pretende porque convivamos en armonía y obviamente pues nos prepara para la vida. Entonces, eso sería como parte de las conclusiones. Decir que cualquier persona que nos relacionemos con un niño, con un adolescente, de alguna manera estamos educando o estamos entregando información que ellos están tomando como parte pues, de su aprendizaje y que con las caricias que damos o con las palabras que decimos o con las que no decimos, con los abrazos que negamos, también estamos educando y también estamos entregando mensajes. ¿De dónde se están informando o cuáles serían las posibles fuentes de información en términos de educación para la sexualidad? Pues estas que ven ahí, ahora reflexionábamos o veíamos un testimonio de cómo la presión de los pares influye y parece que es de los factores que más influyen en la manera como los adolescentes empiezan y los niños también empiezan a construir su sexualidad. El Internet, ahorita vamos a ver algo de eso, y obviamente pues la familia y estas otras instituciones. Entonces, cuando hablamos de educación sexual integral positiva, implica que podamos aportar para que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan tener un enfoque más positivo acerca de la misma y que ello implica prepararlos para que ellos tomen sus propias decisiones. Muchas veces como papás se nota la angustia de poder soltar y permitir que los hijos tomen sus propias decisiones porque los consideramos muchas veces que no son capaces de tomar decisiones adecuadas. Entonces a la vez es hacer la reflexión de que como papás pues no siempre se va a estar ahí al lado del hijo
toda la vida ayudándole o tomando las decisiones por él. Entonces, que lo que se haga en estos momentos de la vida tiene que propender para que ellos tomen esas decisiones de manera autónoma. Cuando hablamos de educación para la sexualidad, siempre es importante tener esos tres componentes. La parte de los pensamientos, las ideas, las imágenes que tenemos sobre la sexualidad, la parte afectiva, ¿cierto? Cómo expresamos nuestras emociones, sentimientos y también cómo las regulamos. Y la parte comportamental, cuáles son esas conductas o lo que nosotros hacemos a partir de eso que yo pienso, a partir de la posibilidad de expresar mis emociones y sentimientos. Y una discusión pues, que se escucha con frecuencia es de la sexualidad, de la educación sexual de mis hijos me encargo yo, ¿cierto? Plantean algunos movimientos de pronto en contra de algunas perspectivas en temas de la sexualidad. Y yo diría que está bien, de alguna manera, los principales responsables de la educación sexual de los hijos es la casa, o sea, son los papás y la familia, pero también tiene que ser un trabajo integrado con la escuela, porque por más que ese papá o esa mamá quiera decir yo me encargo de esta educación sexual, yo y nada más que yo, va a ser imposible que le diga cuando llegue del colegio te quito las cosas de sexualidad que aprendiste y te pongo la camisa de la que yo quiero que uses en casa. Eso no es posible porque no somos islas. Entonces, si bien hay una responsabilidad, también hay una corresponsabilidad de los papás y también de la escuela en ese sentido. De manera que debería ser un proceso también conciliado, que de hecho acá el equipo de consejería pues también trabaja, dependiendo de la clase en la que se estén, pues algunos temas que van direccionados a aportar elementos para la construcción pues, de la sexualidad. De hecho, están haciendo un trabajo bien interesante. Y con respecto a es que hablarle a los niños sobre sexualidad es erotizarlos, es llevarlos a que tengan relaciones sexuales tempranas. Los estudios lo que muestran es que no es así. Incluso lo que se muestra es que en la medida en que los niños y niñas tienen mayor educación sexual oportuna, son capaces de tomar decisiones que incluso les lleven a retrasar la toma de decisión del debut sexual, ¿cierto? Muy bien. En términos de definición de la adolescencia, pues la OMS dice que va desde los 10 a los 14 o 15, sería la pubertad, los cambios físicos que inician, y que hasta los 19 años iría la adolescencia. Algunos autores hablan de que hasta los 25 años se abarcaría pues ese periodo, de manera que está toda esta posibilidad también de desarrollo y aprendizaje en esta etapa. Esto lo tomé de Instagram, de esta cuenta que sigo, que me pareció interesante porque es frecuente que pase, dice, tu hijo es una persona y no un logro. Los logros de tu hijo no te convierten en un mejor papá o mamá, tu amor y apoyo incondicional sí lo hacen. Es simplemente frases para la reflexión, porque muchas veces también lo veo que tendemos a proyectar lo que de pronto yo no hice, entonces quiero que el hijo lo haga, o a presionar de alguna manera el hecho de lo que yo quiero que mi hijo sea, es lo que voy direccionando, sin muchas veces tener en cuenta que ellos son, por lo menos en Colombia, sujetos de derecho, que los hacen que ellos mismos puedan tomar decisiones y aportar a la toma de decisiones que tengan que ver con lo suyo. Ah, pero es que ellos no tienen como la madurez, no tienen el conocimiento, no tienen la experiencia para eso. Precisamente para eso están los papás, pero con esa concepción de que el otro, ese niño o ese adolescente, es un sujeto de derecho, que su opinión cuenta, que vale y que también es importante y de la cual yo puedo aprender. Muy bien. Entonces, como sabemos, en la adolescencia pues hay todo este tipo de cambios. De acá quiero resaltar algo y este es un gráfico que denota los niveles de testosterona en sangre de acuerdo a la edad.
Entonces, como pueden observar, hasta los 10 años son unos niveles muy bajitos de testosterona, pero a partir de ahí se empieza a inclinar la curva hasta que ese nivel se alcanza más o menos entre los 20 y los 30 años, a partir de la cual también poco a poco empieza nuevamente a disminuir y hasta que más o menos a los 80 es menor, pero tampoco es que desaparezca. Y esto tiene una importancia grande en el hecho de todos los cambios que vamos a empezar a ver. Y acá aprovecho una cuña porque es muy frecuente decir que por esta razón probablemente los hombres no entramos en andropausia, ¿cierto? No necesariamente. En algunos puede pasar que esos niveles tan bajos de testosterona generen algún tipo de disfunción eréctil, entre otras cosas, o falta de deseo sexual. Pero en muchos de ellos, esa parte del deseo ni de la actividad o la frecuencia sexual va a disminuir con los años, porque a veces las señoras que dicen, ay, no, como que ya no quiero más, yo ya, todo eso, ay, doctor, ¿y cuándo será que le quitan las ganas? Pues a este ya pasó como los 50 y sigue como de 30 todavía. No necesariamente tiene que bajar. Y lo otro es que una disfunción eréctil no es normal a ninguna edad, ni a los 80. Y eso se los enseño yo a mis estudiantes de medicina, porque tendemos a naturalizar cosas que son patológicas, ¿sí? A aceptarlas socialmente, ¿no? Es que o a negar la vivencia de la sexualidad en los adultos mayores. Y todo eso tiene que ver con lo que estamos aprendiendo desde muy temprana edad. Entonces, para que quede claro eso, si hay algún problema con la erección, así tenga 80 años, eso no es normal y amerita una intervención si la persona pues lo quiere. Entonces, todos esos cambios incluyen esto, que ya esto pues lo aprendemos desde el colegio. Entonces empieza el deseo por otras personas, empieza a despertar el deseo y está relacionado con el aumento de esos niveles de testosterona porque es la hormona que, entre otras y otros neurotransmisores, que influye en que tengamos deseo, fantasías, sueños eróticos. Y también una de las características es que ese adolescente empieza a buscar una identidad, es decir, qué es lo que me va a diferenciar a mí del resto. Y eso genera una ruptura con respecto a lo que se ha aprendido en casa, porque estamos viendo una cosa en el colegio o con mis amigos de la unidad o del barrio donde esté y otra cosa es lo que me está enseñando papá y mamá. Y se empieza esa contradicción que de alguna manera hace que se empiece a poner en duda todo eso que me han enseñado en casa. Y vendrán entonces los conflictos de papá y mamá con este adolescente porque no está siguiendo aquellas normas, reglas o valores que de alguna manera enseñamos en casa, pero es que está expuesto frente a otras situaciones que son los pares que probablemente no tienen la misma información, se encuentran en ese choque, entonces si yo sigo lo de papá o mamá, probablemente de aquí me van a rechazar. Entonces, otro de los cambios es conductas dirigidas, no se ve bien ahí, a obtener placer. Entonces pudieran incurrir en el tema de empezar a probar el alcohol, las drogas y lo otro, expresarse a través de los sentidos. Eso de alguna manera los vuelve un poco más vulnerable a conductas de riesgo como el inicio temprano, por ejemplo, de la actividad sexual o el consumo de drogas. Esto ya lo mencioné, simplemente es para soportar lo que los estudios, pues la evidencia científica muestra, y es que la influencia de los pares es clave en el comportamiento general y en este caso particular sexual de los adolescentes. Esto obviamente no lo voy a leer, pero es para que ustedes sepan que existen los derechos humanos sexuales y reproductivos. Uno de esos derechos, por ejemplo, decidir si se tienen o no se tienen relaciones sexuales, y al final vamos a ver si nos da para ver un videito relacionado con eso, porque como hay mensajes culturales que se aprenden, por ejemplo, el débito conyugal, que lo veo todos los días en la consulta. Como yo me casé, doctor, y a mí ya no me dan ganas, ¿cierto? Es súper querido, un mejor papá del mundo, él es el mejor esposo del mundo, pero a mí ya no me dan ganas. Pero como yo me casé, entonces yo resulto, y este pues que no se le quitan las ganas, quiere todos los días. Entonces resulto teniendo actividad sexual
o resultan las mujeres en general teniendo actividad sexual sin querer. Y estos son aprendizajes muy de tipo cultural. Es que como usted se casó, mi amor, pues para eso es. Y si no, ¿para qué se casó? Si no, uno, ¿para qué tiene esposa? Pues, ¿cierto? Que es parte como del conflicto de los argumentos que se utilizan. Entonces, eso que podemos vivir al interior de la pareja, también de alguna manera lo estamos proyectando con los hijos, ¿cierto? De que si tienes pareja, tienes que tener relaciones sexuales. Y es aprender a que no necesariamente. Podemos estar en pareja, pero el cuerpo es mío y yo decido sobre él. No es que me vaya a otro extremo, pero sí abrir la posibilidad de hacer acuerdos. No es porque somos novios, porque somos pareja, porque somos esposos, entonces yo tengo que tener, aunque no quiera, ¿cierto? Entonces, conocer estos derechos es empezar a trabajar y a educar en sexualidad para que ellos mismos sepan, cuando empiecen sus relaciones de noviazgo, que no es porque como tengo novio, entonces eso igual significa tener relaciones sexuales. Si no quiero, no. Así esté bajo el vínculo del matrimonio. ¿Listo? Como desde la mirada de los derechos. Y lo otro, pues, es el tema de lo de la orientación sexual y la identidad de género, que aprendamos también pues, a respetar eso. Muy bien. Entonces, siempre el tema de la ética de las relaciones en sexualidad siempre tendrá que ser transversal a todo. Es decir, que podamos tener en cuenta y ayudarles a ellos a decir qué es lo que no me hace daño a mí y tampoco le hace daño a otro con mi expresión, mi conducta general y en particular con mi conducta sexual. O sea, mi conducta sexual desde un marco ético no puede hacerme daño ni siquiera a mí mismo y mucho menos a otras personas, ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que habría que trabajar. Y acá simplemente mencionar que así como existen derechos, existen unos deberes sexuales, que también pues ahí van a quedar. Parte de lo cultural en el tema de los adolescentes es esta parte de los estereotipos de género, que tienden a reforzarse mucho. Entonces los hombres, en general, pues tenemos que cumplir, esto probablemente esté cambiando, pero en general todavía persiste la idea de que, ¿cierto?, de que el hombre es la fuerza, es el poder, es el que manda, es el que tiene que ser bueno, excelente, el que tiene que conquistar a muchas mujeres. Y en el caso de las mujeres también probablemente esto esté cambiando, pero mucho es, tú no puedes tomar iniciativas sexuales, tienes que esperar a que te propongan. Probablemente la maternidad todavía sea una meta que se enseñe, y el tipo de actividades, ¿cierto?, que se estudian y en las cuales trabajamos, ¿cierto? De ahí que habrá profesiones en donde hay más mujeres que hombres y tendrá que ver con esto. En enfermería, por ejemplo, en psicología, y miren que son todas aquellas que tienen que ver con el cuidado de otros, ¿cierto? En donde las mujeres predominan estudiando este tipo de carreras. Muy bien. Esto para decir que los mensajes distintos que se dan tanto para ellos como para ellas, ¿cierto? Mencionamos ahora algo. En el caso de las chicas, por lo menos en este estudio, que es producto de una tesis doctoral que se hizo aquí en Colombia, dice, lo que se le enseña a las niñas es, tienes que aguantar lo más que se pueda sin tener actividad sexual, ¿cierto? Porque el hecho de conocerse y de prepararla para la toma de decisiones, eso casi que no está en el repertorio. Y obviamente es también por la falta de conocimiento y preparación en lo sexual que tenemos en general todas las personas en nuestra cultura, o la mayoría de ellas por lo menos. Entonces, siempre se liga la actividad sexual al peligro y a la culpa. Entonces, cuídese, ¿sí? Porque las consecuencias usualmente son consecuencias negativas, es decir, no hablamos de que también tener actividad sexual puede ser algo placentero, sino como cuando si vamos a entrar al gimnasio, como que le pusieran a uno el letrero acá de, vea, si usted entra a este gimnasio se va a dar torceduras, al otro día hasta que no se puede mover, se le puede caer una pesa en el pie y fracturarse, ¿cierto? Y como que no hablemos sino de lo negativo de una conducta. Eso puede ser. Y lo otro, pues ya bueno, mire esto último, los hombres como una categoría identitaria que usa y luego abandona.
Una tía mía que ya murió les decía a mis primas, dice, mijas, mucho cuidado con los hombres que no buscan sino conocerles el cuerpo y después churpir, mija, en la estación nos vemos, decía ella, ¿cierto? Y eso es algo cultural que dice, o sea, todos los hombres, o sea, nos meten en la misma bolsa, ¿cierto? Entonces, igual, de acá hay mamás con hijos varones, ¿sí? Exacto. Entonces también es como cuando hacemos los comentarios, no, mi hija, pues es que hombre tenía que ser, ¿cierto? Cuando hago ese comentario, es que todos los hombres son perros, ¿cierto? Ahí estamos incluyendo incluso a los hijos de ustedes, porque ni siquiera decimos, es que algunos, ¿cierto? Es que dependiendo de algunas características, no, o sea, todos estamos en la misma bolsa. Entonces, esos mensajes que ellos están ahí, así estén haciendo tareas, jugando, todo el tiempo están recibiendo ese tipo de información. Y eso es educación para la sexualidad, ¿cierto? Bueno, que también estamos haciendo probablemente sin darnos cuenta. Parte de las preocupaciones que ellos tienen es el tamaño de los testículos o estas que se llaman las perlas del glande, que son necesarias pues porque son glándulas que producen secreción necesaria pues para el funcionamiento, y lo otro, lo de las curvaturas del pene. No hay un pene en el universo igual a otro, entonces algunos tendrán unas curvaturas para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo, y eso puede ser una preocupación, que nosotros podamos hablar de eso con ellos y decir, miren, ningún pene se parece a otro, como ninguna vulva se parece a otra, ¿sí? Ahorita en marzo termina una exposición en Miami de un artista que reunió como 400 voluntarias a las que se les plasmó, bueno, no sé, el material sería yeso o algo, las vulvas, ¿sí? Entonces hizo unos paneles que son 400 vulvas, ¿cierto? No hay ni una parecida. Y yo diría, y si hacemos kilómetros y le damos la vuelta al mundo, no vamos a encontrar ni una sola parecida. ¿Y eso por qué va a ser interesante también? Porque por ahí doy una conferencia sobre autoestima sexual y tiene que ver con el hecho de todo este bombardeo que hay a nivel de publicidad, en el hecho de que, por ejemplo, las vulvas se tienen que parecer pues, a la de la Barbie, aunque la Barbie pues, no tiene, pero tiene que ser una vulva pequeñita, sin labios mayores, blanquita, lampiña, ¿cierto? Que huela rico, además. Entonces, cómo todo eso se va aprendiendo y finalmente, y eso es una discusión que tenemos, pues, por ejemplo, con los ginecólogos. Entonces, a la final el acuerdo es, bueno, no se trata de negarlo, porque de verdad que hay situaciones en las que es importante hacer este tipo de procedimientos, pero que de eso no dependa mi autovalía. Y yo creo que eso es como el mensaje grande, o sea, nos podemos hacer lo que quiera estético, pero no pensar que solamente en eso es lo que yo soy, ¿cierto? Eso podrá contribuir a mejorar un aspecto de mi autoestima, pero seguramente tendremos que seguir trabajando en otros. Entonces, ¿qué están viendo o escuchando nuestras niñas en casa relacionado con estos temas, ¿cierto? Es como la reflexión. Probablemente algunos están enamorados o enamoradas ya pues de los hijos. Algunos hijos o hijas están enamorados ya, ¿qué les han dicho? Sí, de pronto ya han empezado y eso es como normal. Esto yo creo que nos sirve a todos. Este es un autor que plantea como los tipos de enamoramiento que hay y qué chévere uno poder como aprender eso desde temprana edad. Y hace referencia a que el tipo de enamoramiento emoción es ese en donde sentimos mariposas de una intensidad muy grande, pero que rápidamente eso se pierde. En días o meses, ay no, ya no me gusta, ya, qué pereza, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó que me enamoré perdidamente en un puente en Cartagena, ¿sí? O sea, yo regresé el lunes totalmente enamorado. Y puede ser que eso nos pase. Claro, cuando uno no tiene esta información, entonces, y eso se volvió pues como el drama, pues, ¿cierto? Tener presente que esto puede pasar, de que nos enamoramos y que eso rápidamente también disminuya. Por lo tanto, la toma de decisiones importantes para nuestras vidas no debería ocurrir en un estado de enamoramiento. Y eso es importante porque es un mensaje que sí hemos aprendido previamente. Cásate cuando estés más enamorada. ¿Sí? ¿Ustedes qué recomendarían? ¿Que sí o que no?
con la experiencia que hay, ¿cierto? Entonces, por ahí el padre Linero tiene un libro, no sé si lo han visto, si estás enamorado no te cases, ¿cierto? Porque un profe mío dice, por ejemplo, que el enamoramiento es una intoxicación catecolamínica, ¿cierto? O sea, donde uno pierde la noción de la realidad, sobrevalora o no ve los defectos y, minimiza los defectos y sobrevalora de pronto las características positivas. Entonces, esto es un tipo de enamoramiento que no va a permitir formar pareja. El otro es el enamoramiento tipo pasión. Probablemente puede ser que empiece o no muy intensamente, pero baja la intensidad. Esto es intensidad del afecto y el tiempo. Entonces, y en este tipo de enamoramiento lo que nos une es el conflicto. O sea, vivimos peleando todo el tiempo, pero ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos, porque es que lo chévere de pelear es que después nos reconciliamos. Entonces pareciera que la pelea se convierte en un reforzador positivo para podernos reconciliar. Y así nos la pasamos probablemente muchos años de la vida. Y el otro es el tipo sentimiento, que dice probablemente después de que pasamos por ese que es muy intenso, disminuye la intensidad y ya es un amor que es más, ya no nos dan maripositas, pero es más estable, permite conformar pareja porque permite el establecimiento de relaciones más democráticas, ¿cierto? En donde el otro importa, etcétera. Entonces, chévere me parece a mí poder conocer desde adolescente esto. En términos de las investigaciones sobre sexualidad en los adolescentes, tradicionalmente ha sido desde un enfoque muy médico, es decir, desde un enfoque de la salud pública. ¿Cuáles son los riesgos de tener actividad sexual durante la adolescencia? Y eso, las investigaciones han estado, digamos, priman por esos temas. Ahora, desde hace algunas décadas se está diciendo, bueno, ¿y qué tal que no toda la actividad sexual en la adolescencia sea tan problemática, que puedan haber otras cosas? Entonces, las investigaciones ahora también están direccionadas desde ahí, no solamente desde una mirada médica, desde la salud pública y desde el riesgo, sino decir, mire, actividad sexual, tenerla en la adolescencia, ¿qué otros beneficios pudiera tener? O qué cosas positivas pudieran existir. No se trata de negarlo de acá, pero sí de complementarlo, ¿listo? Caemos acá a esto, a lo del reggaetón, que es el ritmo de moda, ¿cierto? Ya, pues por lo menos me ha pasado que voy a alguna de las fiestas de integración de la universidad y eso pues es reggaetón toda la noche y uno es como, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? ¿Cierto? O sea, pero esto es lo que les tocó a ellos, es asociado con el hecho de ser joven, ¿cierto? En este momento. Entonces, el que no escucha reggaetón probablemente no está tan joven, ¿cierto? Como el que sí lo hace. Y lo otro es que leyendo pues algunos artículos sobre esto y cuando uno conversa con las personas es que pensamos que el reggaetón promueve cosas y puede ser que sí, pero algunos autores han encontrado y explicado y no es que esté promoviendo cosas, es que está diciendo lo que ellos quieren decir que no pueden de otra manera, ¿cierto? Y por eso probablemente parte de lo que pega es eso, porque hay una información sexual en el contenido, en las letras del reggaetón que fluye, pues yo no diría que tan sutilmente, muchas veces es muy explícita, ¿cierto? Pero que conjuga eso, el movimiento con el placer, el amor, la fantasía probablemente, y bueno, que está siendo protagonista, que muchos de esos artistas, pues los chicos se ven identificados con esos artistas, incluso hasta en la forma de vestir, porque no es solo ni siquiera el baile, sino la forma como se visten, y que refleja de alguna manera un mundo pues más libre, relajado, un mundo urbano, y que de alguna manera puede en un momento dado promover esto, ¿cierto? El hombre dominante y la mujer sumisa, que muy bien. Esto se lo aprendí a un chico este chico tiene que por ahí 14 años. ¿Ustedes saben la diferencia entre perreo y choque? Que el perreo, bueno, y esto salió porque
porque yo le decía, le preguntaba a él, yo le dije, voy a tener una conferencia con papás de adolescentes, ¿qué les puedo decir acerca del tema pues, de lo del reggaetón? Dijo, vea, doctor, haga esto. Entonces dijo, dígales que si ellos le impiden a sus hijos bailar reggaetón en la fiesta, entonces los otros le van a hacer bullying al chico, a la chica, ¿cómo así que su mamá no lo deja o su papá no lo deja? ¿Cierto? Y eso va a ser un problema. Lo otro es que puedan hacer unos acuerdos y que de pronto inicialmente le puedan explicar que haga choque, más no perreo. ¿Y cómo así eso qué es? Entonces, según eso, el choque es el movimiento con las caderas, es hacer esto. En cambio, el perreo sí es con todo el movimiento de la cadera, ¿cierto? Entonces, que una manera de poder negociar o conciliar ese tema pudiera ser ese. Ahí se los dejo, pues ahorita lo revisamos. Otra de las cosas que empieza a ocurrir con frecuencia, el uso de la pornografía. Entonces, definitivamente, y lo veo, que me disculpan que mencione todo el tiempo esto, pero es que es lo que uno ve, como esto, la construcción de nuestra sexualidad tiene que ver con todo eso que aprendemos en la infancia y en la adolescencia. Entonces, de dónde empiezan a obtener o empezamos a obtener la información, sobre todo los hombres, de la pornografía. Es decir, como no hay información en casa, es decir, casi nunca los papás o la mamá se sientan, mira, desde muy temprana edad a explicar cosas que ellos quisieran saber, pues, y además es un tema tabú del que me da pena hablar con papá o mamá, entonces me voy a estas fuentes, que ahorita es muy fácil ingresar y generan una imagen distorsionada de lo que es la sexualidad. Entonces, en eso vamos construyendo una imagen del rendimiento sexual, que eso es un motivo de consulta frecuente. Es que yo casi no rindo, es que yo casi no duro, es que yo estoy preocupado porque no la satisfago a ella. Entonces, claro, mucho de eso es el contenido de acá, ¿cierto? Es porque lo tengo chiquito. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Pues, es decir, en esos videos, pues, no se ve un hombre que tenga una disfunción eréctil, ni una mujer que no tenga orgasmos, ni que no lubrique, ¿cierto? Entonces, ni uno que lo tenga chiquito. Entonces, me imagino que ese video no lo va a ver nadie, pues por eso no existe, ¿cierto? Entonces, aprendemos que lo que vemos ahí es como lo normal y lo que hay que hacer. Entonces, bueno, esto ya lo miramos. De alguna manera, pues, estudios muestran que pudiera en un momento dado servir para aprender algo sobre la mecánica de las relaciones sexuales. Pudiera ser, siempre y cuando fuera también como algo acompañado. Listo. Y muchos de los adolescentes saben que tiene unas consecuencias que pueden ser problemáticas. En este estudio se mostraba, por ejemplo, que se normaliza ya el uso más o menos a partir de los 13 años. O sea que a partir de los 13 ya casi todos han visto qué tipo de pornografía, el hardcore, o sea, una pornografía que incluye violencia de alguna manera. Y lo que ellos decían, qué los motivaba a ver pornografía, uno, respuesta a la curiosidad sexual, que probablemente no la están teniendo en casa, búsqueda de orientar la conducta y estímulo para la masturbación. ¿Vale? Algunas chicas decían, pues lo vemos porque ya se está igualando, incluso antes eran más ellos los que veían, ahorita eso está casi parejo, chicos y chicas, y ellas dicen, pues aprendí cosas que yo ni me imaginaba que existían, ¿cierto? Entonces es porque quieren variar, porque quieren novedad, porque quieren aprender, porque quieren ser más de pronto avanzados que los demás. Y el consumo problemático puede llegar a generar este tipo de situaciones, ansiedad, dependencia, y que sería pues lo que hay que de alguna manera atender y enseñar, ¿cierto? De que este tipo de cosas pueden ocurrir. ¿Cuáles serían entonces? Voy a pasar un poquito rápido acá. Entonces, los riesgos, lo que se ha visto que el consumo de pornografía pudiera traer estos. De aquí mencionar, por ejemplo, la asociación con el consumo de drogas y alcohol,
el hecho de las conductas violentas, ¿cierto? Porque de alguna manera consciente o inconscientemente se aprenden y se tiene información al respecto, que el debut sexual, o sea, la primera relación sexual ocurra de manera más temprana, también es un riesgo que se corre. Sin embargo, no todos los estudios coinciden con eso. Probablemente son riesgos, pero no necesariamente causalidades. Es decir, no necesariamente el que ve pornografía le va a pasar todo esto, sino que hay un riesgo que está ahí y que es importante tener en cuenta para manejar. De ahí que, entonces, ¿qué hacer? Será transversal y común a lo que estamos hablando, el establecimiento de una línea de comunicación siempre con ellos que debió iniciar desde antes de nacer, ¿cierto? Y que si no inició ahí adecuadamente, nunca va a ser tarde para hacer las modificaciones de la forma de cómo acercarme. Por ejemplo, no sé si nosotros conocemos quiénes son los amigos o las amigas de ellos y qué hacen. Ven y Julanita tiene novio o este tiene novia, contame, ¿cierto? O sea, cómo les fue en la fiesta, qué hicieron, quiénes estuvieron. O sea, que haya también un interés en conocer más al hijo o a la hija, ¿cierto? Que no siempre pasa. Esto de la sexualidad 2.0, pues definitivamente reconfigura, o sea, es una sexualidad que está relacionada con el uso de las TICs, ¿cierto? Y definitivamente eso es lo que está ahora y que probablemente no coincide con lo que nosotros aprendimos, ¿cierto? Entonces, probablemente nosotros aprendimos a que había que salir, hacer la invitación, ¿cierto? Unos días de conocerse antes de tener la actividad sexual. Ahora eso no, eso es cosa del pasado, eso es antiguo. Vienen entonces valores nuestros que se confrontan con estos valores actuales de un mundo virtual que no es el mismo mundo nuestro, en donde antes nos enseñaban a saludar, los muchachos de ahora casi que ni saludan y eso es como muy normal para ellos porque viven como en un mundo virtual que no es el nuestro. Probablemente a quienes nos toca ajustarnos a esto nuevo, sea a nosotros y de alguna manera orientar aún siendo así. Entonces, esto hace que el conocimiento de esa potencial pareja, sea afectiva o sexual, es a través de las redes, ¿cierto? Y entonces a través de dar likes, y uno los escucha a ellos, o sea, quien más likes dé, la foto que yo publique, a ver si dio más like o no, y eso va incluso influyendo en la autoestima. Si a mi foto no le dieron tantos likes, es porque probablemente hay algo en mi cuerpo que no gusta tanto, que no, casi no me dieron likes, ¿cierto? Y es una competencia por eso. Esto del escabullirse en el medio virtual es una característica, o sea, vamos a ver algunos ejemplos. El WhatsApp o cualquier otra aplicación que busque ese contacto, pues es chévere porque nos permite contactarnos con las personas mucho más fácilmente. Pero a su vez también, incluso a nosotros, podemos experimentar algún nivel de ansiedad cuando yo envío el mensaje y no me contestan. O cuando aparecen los dos chulitos en azul, o sea, me vio pero no me respondió. Y empiezo, ¿cierto? ¿Por qué será? ¿Qué está haciendo? ¿Y por qué no me responde? Pues es que si yo te escribí es porque te necesito, ¿cierto? Antes, pues probablemente a usted no les tocó, a mí sí, había que esperar llegar a la casa a ver la contestadora o a ver el mensaje de quién había llamado. Ahorita si a uno no le contestan al segundo, ya está desesperado, ¿cierto? Entonces todo esto cómo va generando ansiedad y algunos, llamé esto, influencers del conflicto interpersonal son estos que el grupo de consejería está trabajando con los chicos en las clases. Pues aquí simplemente los vamos a mencionar. El tema del pubbing es como esa sanción social que hacemos cuando alguien está en el celular en un contexto y no nos está poniendo cuidado a lo que estamos diciendo. Eso se conoce como el pubbing. El ghosting, que es como fantasmear en el mundo virtual, yo voy, estoy ahí un momentico y me desaparezco. ¿Sí? Entonces, incluso sin despedirme, sin ninguna explicación. Y eso que inicialmente movió emociones y sentimientos, yo cómo quedo después. O sea, después de todo lo que me dijo o incluso después de haber tenido sexo virtual, te desapareces, ¿cierto? El ghosting.
orbiting, que sería como orbitar la vida sexual también de una persona y estar todo el tiempo ahí sin que haya una comunicación directa. Es decir, por allá de vez en cuando escribo y después vuelvo y aparezco, vuelvo y escribo, vuelvo y aparezco, y también eso puede pasar. El grooming, que es el engatusamiento, sobre todo a los niños, con fines pues como de abuso sexual básicamente, ¿cierto? Relacionado como con la pederastia también. El sexting, cuya palabra es la... ¿Sí saben qué es, cierto? ¿Sí? ¿Les suena o no? El sexting, que es la combinación, la palabra surge de la combinación de sexo y texting, ¿cierto? Que es el envío de mensajes o de imágenes propias, que incluso pueden ser videos, a través de las redes, ¿cierto? A través de las TICs. Sí. ¿Cuál? El grooming como el engatusamiento, ¿sí? O sea que es, por ejemplo, el adulto que empieza a contactar al niño, al adolescente, a decirle cosas, a tratar de pensar que está interesado o interesada en él, que la quiere, ¿cierto? Que de pronto da regalos y todo esto facilita pues un tema de abuso, incluso de pornografía infantil y bueno, muy bien. Entonces el sexting también es otra práctica que está en todas los colegios y esto. Entonces, ¿cómo estamos orientando eso? Vamos a ver algo. La hiperprosexia en redes la prosexia hace referencia a la atención y la hiperprosexia sería una alteración de la atención en donde yo estoy tan inmerso acá que ningún otro estímulo de afuera logra llamar mi atención. Y eso es muy frecuente, ¿cierto? Como que están hablando Julanito, Julanita, y a la media hora, ¿cierto? Hiperprosexia en redes. La hiperemnesia biográfica digital, hace referencia como a una alteración de la memoria, pues normalmente en la que hay dificultad para borrar como recuerdos de nuestra vida. Y esto se facilita mucho con el tema de las redes, porque probablemente yo hice un duelo, terminé una relación, eso ya quedó atrás para mí, pero resulta que al año, a los 2 años, me aparece en un día como este y la foto del ex o de la ex recordándome nuevamente todo eso, probablemente algo traumático que viví, o si no fue traumático, por lo menos no muy agradable, ¿cierto? Y lo otro es la responsabilidad afectiva, sería como esa empatía que podemos y respeto que debe haber en todas las relaciones y saber que cuando yo me relaciono incluso sexualmente con alguien, así sea solo por placer, algo mío queda allá y algo de allá queda aquí, ¿sí? Y por tanto, el hecho de que no haya compromiso en una actividad sexual, por ejemplo, no significa que el otro no me importe. Y eso sería parte de lo que necesitamos enseñar y trabajar con nuestros adolescentes, ¿cierto? O sea, que pudiera ser que en un momento dado algunas personas eligen tener actividad sexual sin compromiso, sin amor. Para algunas personas pudiera ser válido, pero que así fuera, aún así, tengamos presente que siempre el otro también importa, y como importo yo también. ¿Cuáles van a ser las consecuencias, cierto? Porque es muy charro, pues, o sea, todo lo que uno escucha, algunas veces me han dicho, profe, es que yo no sé, o sea, que el man, o sea, nos acostamos hoy, y entonces que porque nos acostamos al otro día cree que ya somos novios, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las expectativas cuando nos vamos a acostar con alguien? O sea, yo qué espero del otro y la otra persona qué espera de mí, ¿cierto? Que son temas que deberíamos hablar antes. Pues si desde antes sabemos que no es sino para eso, venga que no es sino para eso, pues de pronto eso me da la posibilidad de decidir, pero no lo hablamos, nos involucramos y yo ya me estoy imaginando pues, o sea, la princesa, la reina o el príncipe azul y todo, y resulta que el otro ni idea de eso, ¿cierto? Muy bien. Entonces, con respecto a lo del sexting, bueno, es parte de lo que ellos también, porque lo practican, por la presión social, por el hecho de que quieren exhibirse, coquetear, porque algunos quieren establecer algún compromiso y también por ingenuos. La mayoría de las veces es también ese tema de la ingenuidad y de eso hay que hablar, ¿cierto? Es como ayuda, por ejemplo, darle
si vas a enviar una foto por WhatsApp, por la red que sea, desnudo o desnuda, es como si te pararas pues, en una esquina del centro con una foto tuya a repartírsela a todo el mundo. O sea, cuando ya, después de que sale de ti, cuándo o cómo vas a controlar quién va a tener acceso, ¿sí? Y eso creo que hay que enseñarlo y hay que trabajarlo. Parte como desde a pesar de que hay, pues se ha hablado de todos estos efectos, pues se habla un poco como de la prevención, cómo pudiéramos hacer, porque no siempre vamos a poder. Te le quito el celular, eso no va a ser la solución porque puedo utilizar el de otro, ¿cierto? Entonces es como hablar sobre eso. Si me envías fotos, perdón, si yo te envío, entonces tú también me envías, que sea algo en doble dirección. Lo otro es que en lo posible sea en una relación de confianza. De hecho, entre adultos el sexting es bastante común y no necesariamente la mayoría de las veces se disemina, porque se da en una relación de confianza, ¿cierto? Entonces, promover que si en un momento dado eso se toma la decisión de hacerlo, sean esas condiciones. Que las fotos sean anónimas, que no muestren la cara o alguna parte del cuerpo, tatuajes o algo que me pueda identificar. Y lo otro, que se sepa que, por lo menos en Colombia, esto es un delito si divulgas esa información y que estaría dispuesto o dispuesta a tomar las acciones legales pues, del caso. La masturbación también pues supremamente frecuente, cada vez más frecuente en chicos y en chicas. En general hasta ahora, por lo menos desde el punto de vista médico, no se ha encontrado que haya, digamos, un problema físico o mental como consecuencia del autoerotismo. Sin embargo, hay algunas conductas que pudieran hacer llamar la atención respecto a una masturbación que puede llegar a ser problemática. Y eso tiene que ver, por ejemplo, cuando uno lo indaga en consulta, es ¿qué te motiva a masturbarte? Muchas veces pasa que como hay la idea de que los hombres siempre tenemos ganas, entonces tener una frecuencia de actividad sexual alta es normal, claro, como es hombre, siempre, los hombres siempre tienen ganas, ¿cierto? A veces lo que está encubriéndose ahí es, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizado en el cual la persona experimenta ansiedad y encuentra en este tipo de prácticas una forma de calmar su ansiedad, ¿cierto? Entonces, eso es importante como hablar de eso para identificarlo. No necesariamente es ni siquiera la frecuencia. A veces la gente puede decir, no, yo me masturbo por ahí una vez al mes, pero cuando lo hago, doctor, la culpa que siento, porque siento que estoy atentando contra el eh, templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo, ¿cierto? Y eso solo una vez, ¿cierto? Entonces miren cómo puede, y en ese caso no es ni siquiera todos los días ni 2 veces a la semana, es una vez al mes, pero resulta siendo problemático. Entonces parte de las cosas que también pues evaluamos y aprendemos en esto es eso. Bueno, con respecto a esto, hablamos del tema de la... bueno, para resumir todo esto es promover el tema del respeto por el otro, ¿cierto? De su orientación, de su identidad, independiente de la que sea. Sepan que eso no se pega, o sea, que la orientación sexual no se contagia, ¿sí? Que ahí mencionaba ya al principio una cantidad de factores desde las teorías que hay y no hay ninguna teoría que diga es que esta es, ¿cierto? Hay genéticas, o sea, biológicas, genéticas de neurotransmisores, hormonales, cerebrales, de educación, de la crianza de los hijos, etcétera. Y la conclusión a título personal es, en el tema de orientación e identidad sexual, se explica cada caso desde una teoría, o cada caso se puede explicar desde una teoría diferente, ¿cierto? ¿Qué es lo importante acá? Que independiente de la orientación o la identidad sexual del chico, de la chica, pues haya ese respeto tanto por ella como por el otro. Sé que esto se convierte en el caos familiar, en una cosa pues supremamente traumática, pero que implica que también si esto se nos da en casa, creo que también es un llamado para casa, papá y mamá, de que esa confrontación implica que yo tengo que trabajar seguramente en mí cosas que me permitan ver este tipo de situaciones distinto,
¿cierto? Y no se trata de promoverla, o sea, no estoy hablando de que vamos a promover la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, no, es simplemente un tema de respeto por el otro y sabiendo de dónde viene, es decir, que probablemente muchas de las personas con una identidad no binaria o con una orientación no heterosexual, pues no es que hayan dicho, ve, qué rico ser heterosexual para que me rechacen, para que de pronto me hagan bullying, perdón, homosexual para que me hagan bullying, para, ¿cierto? No, porque es algo que no depende de, no es una decisión de la voluntad, ¿sí? La orientación ni la identidad. Muy bien, yo creo que voy a ir terminando, porque para poderles dar paso a ustedes, aquí, por ejemplo, me parece chévere esta como para la reflexión con ellos y es incluso para uno, ¿cierto? Para los adultos. ¿Yo para qué me voy a relacionar sexualmente contigo? ¿Cuál es mi para qué? ¿Quiero que sea solo por placer, por amor o para reproducirme contigo, por ejemplo? O una combinación de esas, porque eso nos facilita la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, el ejemplo que daba ahora, entonces si de pronto se dice, no, es que yo sí quiero solo para esto, pero sin compromiso y bueno, ya por lo menos la otra persona sabe y no se ilusiona con otras cosas de que se va a casar conmigo, que va a ser el papá de mis hijos y que vamos a durar toda la vida. No, ¿cierto? Lo otro es que a veces, probablemente pues eso esté cambiando también, como el amor puede con todo, entonces, bueno, relaciones sexuales en la adolescencia no, pero si es con amor, bueno, está bien, está mejor que cuando es sin amor, o sea, el placer no lo validamos, sino que es con amor. Muy bien, entonces, ¿qué aprendemos los hombres? Que para poder acceder, digamos, al tema sexual de una chica, yo necesito decirle que te quiero y que te amo, aunque no lo sienta, porque si yo te digo que es solamente para eso, lo más probable es que me vas a decir que no. Entonces yo aprendo a decir te amo y te quiero, aunque no lo sientan, para poder acceder a la parte sexual contigo. ¿Ven? Entonces, creo que son reflexiones, y no estoy diciendo que entonces de ahora en adelante todo el mundo hacerlo pues sin amor, no, sino que son reflexiones que hay que hacer al interior, ¿cierto? O sea, ¿qué está bien para mí y cómo lo podemos, sobre cuándo iniciar las relaciones sexuales, si los chicos y las chicas tuvieran esto claro? O sea, no hay una edad para decir, como cosas generales es mínimo que haya una madurez biológica, o sea, mínimo que por lo menos ya haya menstruado, porque se supone que hay ahí ya una madurez del cuerpo. Lo otro, estoy preparado para o preparada para iniciar mi actividad sexual, conozco los riesgos los riesgos reproductivos, por ejemplo, que hay, y por tanto conozco sobre los métodos de planificación. Según la última encuesta de población y desarrollo de acá de Colombia, la última publicada del 2015, el 97% de los adolescentes en Colombia conocen los métodos de planificación, pero la mayoría no lo usa, no los usa, ¿cierto? Entonces, probablemente eso viene permeado con temas como, no, es que como nos queremos tanto, entonces, pues no planifico ni uso preservativo tampoco, ¿sí? ¿Qué me voy a ganar teniendo actividad sexual contigo? ¿Cierto? Entonces, porque probablemente será que teniendo actividad sexual contigo tengo la expectativa de que ahora sí va a ser tu novia en serio o tu novio en serio, ¿cierto? ¿O será que teniendo actividad sexual contigo entonces es porque me voy a casar o porque vas a ser el papá o la mamá de mis hijos? Como tener claro eso. Posibilidad de adquirir una infección de transmisión sexual. O sea, como que si tenemos claro eso, o sea, que sería interesante ni siquiera dar la cantaleta, sino como invitar a esa, bueno, que esto ya lo mencioné, ya va a pasar rápido porque ya, bueno, esto, educar en abstinencia también es otra opción, ¿cierto? En el grupo anterior me preguntaba la mamá, mire, soy cristiana, somos cristianos, y pues la idea es que promover en que los hijos, sobre todo mi hija, pues se abstenga hasta el matrimonio, ¿cierto? Pero eso ha sido muy complicado, decía ella, ¿cierto? Entonces es como el tema
de que si bien esa es mi creencia como papá y como mamá que quiero transmitir, también tengo que entender, tranquila, también tengo que entender que hay pues hay otras cosas y que ellos tienen acceso a otra información y que si bien uno puede cumplir con entregar esos valores y esa formación, no necesariamente eso garantiza ni tengo por qué obligar a que el hijo, porque es hijo mío, tiene que seguirme de igual y exacta manera. Es aceptar eso. Estamos acá para acompañar a estos seres, entendiendo que ellos también deberían ser autónomos en la toma de sus decisiones, obviamente acompañados con información. Muy bien, entonces que fortalecer, esto ya lo paso para... Muy bien, este es el QR, por si de pronto quieren tener ahí la información de la presentación y de pronto pues profundizar sobre todo en las que no logré detenerme. Ahora sí, esto es lo que tenía para compartirles hoy y quisiera ya escucharlas o escucharlo y a Jorge también, si de pronto tienen, y al profe, si de pronto tienen también algo que compartir. Pues la idea sería como mirar desde su experiencia, es como más conversar qué les ha llamado la atención, qué dificultades han tenido, qué es lo que más duro les ha parecido de acompañar esta etapa de la adolescencia y en esa parte sexual, con qué están de acuerdo en esto, con qué no. Ya, básicamente es eso, que conversemos un ratico a ver de pronto de lo que algunas de ustedes están haciendo les puede servir a las otras mamás, ¿cierto? O a las otras familias. Bueno, yo tengo una duda, y es que en mi caso yo tengo 2 hijos hombres y una mujer. Los 2 chicos les ha tenido una situación más o menos similar, y es que las que se les sugieren de manera bastante explícita son las niñas, ¿sí? Y las que les dicen, no importa, o sea, somos amigos con derechos, ¿cierto? Entonces ellos llegan a la casa, en la casa, pues yo soy médica, así que tenemos, digamos, una tranquilidad para hablar del tema, pero me ha costado a mí como mujer defender esas posiciones sexualmente tan abiertas, pues por mi educación, por las implicaciones que entiendo de un embarazo adolescente. Entonces tú dices, no hay que mirarlo siempre desde el lado negativo, pero ¿cómo maneja uno eso cuando son las niñas las que son, digamos, más insinuantes? Y son los niños los que dicen, hey, tal vez todavía no es momento, ¿cierto? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Carlota. Carlota. Mira que muchas gracias. Y planteas algo que lo vives tú y que probablemente también se pudiera vivir en la adultez. Y porque es un aprendizaje también muy cultural, ¿cierto? Y voy al hecho de que como los hombres somos hombres, siempre tenemos que decir que sí frente a una propuesta sexual. Porque donde digamos que no, entonces este es gay, seguramente lo más probable es que si me dijo que no, yo como estoy de linda y de hermosa, es porque es gay. Y podría utilizarse eso como una forma para manipular, ¿cierto? Creo que ahí es, como hemos dicho, trabajar en el tema de promover los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Uno de esos es el derecho que tenemos a decidir si quiero o no quiero tener relaciones sexuales, incluso aunque sea hombre. ¿Sí? Que podemos decir tranquilamente, no quiero. Y si nos vamos al extremo, pues que no creo que sea muy frecuente, es que me quiero guardar hasta el matrimonio, porque sí existen hombres que todavía pueden decir eso. Si ese fuera el extremo, o sea, como darle la seguridad de que es un derecho que tenemos que defender, que no está bien que me vulnere o me violente yo mismo, así sea hombre, yendo a una actividad sexual que yo no quiero ni deseo en este momento, por la razón que sea, que tampoco la tengo que explicar. Porque un derecho asertivo es, tengo derecho a no dar tantas explicaciones. ¿Sí? Entonces es, no, mira, Julanita, en este momento no me siento preparado, que incluso uno pudiera, o sea, formar para eso, para reconocer esas vulnerabilidades. No me siento preparado, no es lo que yo quiero en este momento de mi vida y no, estás muy linda y todo eso, pero por ahora no, ¿cierto? Claro, suena fácil en teoría, pero yo creo que es como
seguir conversando sobre eso. Pongamos en la mesa como tema de conversación, esto podría ser, ve, estuve en una conferencia y hablaron sobre tal y tal tema, ¿ustedes qué opinan? ¿Cierto? O escuché que al hijo de Julanita, entonces la amiguita es la que le está proponiendo y lo está acosando, que eso también pasa con mucha frecuencia, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué opinan, muchachos? ¿Ustedes qué harían en una situación de esa? ¿Cómo, si ustedes fueran los papás de este chico, ustedes cómo actuarían? ¿Qué les dirían? Y uno se queda sorprendido, porque son adolescentes, incluso niños supremamente inteligentes. Vea que acá les di un mensaje de lo del perreo y de un adolescente, ¿cierto? Sí. Veo en el rol de ellos las niñas y los niños con una actitud muy libre, donde comparten la sexualidad, empezando pues por los besos que se dan en una noche, y entonces se pueden dar con 2 y 3 compañeritos que cuando uno tenía los amigos de 14 años eran casi como hermanitos, no, ahorita son niños potencialmente pues para todo lo que pueda pasar en una noche. Claro, sí. Pero es como las niñas, como esa urgencia de tener relaciones sexuales, uno las logra, lo que tú dices, parar y frenar, como que lleguen a una madurez mental con quién lo va a hacer, o sea, toda la introducción que uno hace diario en cada momento sin desaprovechar como ningún momento. Pero ¿cómo hacer para llegar a ese acuerdo con ellas de que no sea que se guarde pues hasta el matrimonio, sino que sea con mucha sensatez, como una estrategia que nos des en ese paso con las niñas? Sí, ¿cuál es tu nombre? Gloria, muchas gracias. Mira que pienso que poder, es decir, generar un ambiente de confianza siempre va a ser fundamental para que tanto ellos como ellas puedan hablar con papá y mamá. Y eso se construye desde acá abajo. Y esa confianza va a tener que ver con la forma como reaccionemos cuando ellos nos cuentan algo. Porque si alguien, es que yo quiero que me diga siempre la verdad, y el día que me la dicen, entonces me dio el ataque o me desmayé o armé el escándalo y todo eso, pues ¿quién vuelve a decir la verdad? ¿Cierto? Entonces creo que construir un ambiente de confianza, incluso así, que yo me por dentro, pero que no se note, que por dentro me estoy muriendo, pero bueno, te escucho y trataré de comprender, yo no sé de esa vaina, pienso, pero puedo investigar, puedo pedir ayuda, pero que sienta que con mamá y papá se puede hablar de cualquier tema, ¿cierto? Lo otro es que muchas de las cosas no se van a poder controlar. Papá y mamá no va a poder controlar. O de pronto yo no sé si acá los papás fueron los que les dijeron, vea, en tal fecha y a tal hora usted va a tener su primera relación sexual. ¿Cierto que no? Eso no pasa. Y probablemente el último o la última que se da cuenta es papá y mamá, ¿sí? Entonces, el tema es prepararlos a ellos para la toma de decisiones. Esto es lo que yo pienso desde acá, mi amor, lo que creo que es el debe ser, pero las decisiones sobre tu vida son tuyas. Te voy a acompañar, hay estos elementos, o sea, bueno, y a donde iba también es hacer esas preguntas para la reflexión, ¿cierto? Como esas preguntas, bueno, tú, por ejemplo, estarías preparada para uno de los riesgos que se corre es el embarazo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú quedaras embarazada en este momento? O sea, ¿cómo lo verías? ¿Qué se podría hacer? Tener actividad sexual, eso es algo muy rico, es placentero para muchas personas, porque tampoco es para todo el mundo, pero es algo rico para muchas personas. Tenemos todas las personas derecho a eso también, pero es importante que lo podamos disfrutar porque incluso el placer lo aprendemos, ¿sí? Y seguramente para yo poderle decir a la pareja qué me gusta y qué no me gusta, pues probablemente yo me tenga que conocer un poquito mejor. ¿Qué tal si leemos juntas algo sobre eso? O vamos donde la ginecóloga, vamos donde el sexólogo, vamos donde el psiquiatra, el psicólogo, qué sé, ¿cierto? Como a pedir una orientación sobre esto, que se vea ese acompañamiento, cosa que, porque no es que sea tan negativo a veces el inicio de las relaciones sexuales en la adolescencia, de alguna manera refuerzan el hecho de que él o la adolescente se siente
por ejemplo, que atrae a otros, eso les puede mejorar su autoestima, exploran de alguna manera el placer, pero lo ideal es que sea con cierto nivel de preparación, ¿cierto? Cuando uno les pregunta en consulta, sobre todo a las mujeres, su primera relación sexual, ¿cómo fue? ¿Fue como te la imaginabas? Y la mayoría contesta que no, porque lo que de pronto el imaginario es una cosa muy fantástica y cuando se va a la realidad no es eso. Entonces es como, yo concluiría ahí diciendo eso, conversar, hacer preguntas, ¿cierto? ¿Tú para qué te vas a acostar, por ejemplo, pues con alguien, ¿cierto? Pues lo vas a hacer por amor, la gráfica que les mostré ahí, como reflexionar sobre eso un poco, ¿cierto? Porque definitivamente Gloria ni ninguna de las mamás, ustedes van a ser capaces de controlar todo el tiempo ese inicio, pero que cuando se dé en unas condiciones que sean pues favorables para el crecimiento de ellos, ¿cierto? No sé si con eso de pronto. Sí. Gracias. Pues yo tengo una pregunta que va en la línea de las dos anteriores y es, pues por ejemplo, lo que uno escucha de fiestas entre colegios, que hay niñas que los chicos les hacen fila pues para estar con ellas. O sea, esas situaciones como tan extremas, ¿cuáles serían las recomendaciones pues como para darles a los chicos pues Claro. antes de que se vayan a una fiesta de esas? Y la otra es, pues si existe realmente desde lo psicológico una edad que sea como la ideal para que ellos inicien esa actividad sexual. Empiezo por la segunda. Definitivamente no hay pues como una edad concreta, de hecho esa respuesta no está. Dentro de lo físico pues ya lo mencioné y dentro de los aspectos psicoemocionales pues la respuesta no la daría lo que ellos contesten, por ejemplo, con esas preguntas que hicimos ahí, ¿cierto? De tú conoces, o sea, ¿cuál es el para qué? O sea, ¿para qué te vas a acostar? ¿Sí? Con alguien. Amor, placer o para reproducirte. Ah, no, pues para reproducirme no. Entonces, si no te vas a reproducir, estás tomando las medidas para no reproducirte en esa relación. Ah, es que yo lo quiero, claro, y entonces a las personas que se quieren, entonces esas no embarazan, o cómo es, ¿sí? O una persona de la cual se esté enamorada no transmite una ITS, o sea, el amor también es antibiótico, lo que sea, no sé, ¿ah? O sea, es como plantear esos interrogantes ahí. Y la otra, definitivamente como, claro, a la mamá no la van a llevar a ese tipo de fiestas, ¿cierto? Ni al papá, pues seguramente ellos terminan yendo solos y es siempre el fortalecimiento de que ellos tengan acá, de que se pregunten si eso, esa conducta en la cual vamos a incurrir me está ayudando a mi proyecto de vida, esa conducta, ¿qué me voy a ganar con eso? ¿Cierto? Y una posible respuesta pudiera ser el placer. No, mamá, es que yo lo quiero hacer simplemente porque, pues, por placer. O sea, a mí no me interesa ni casarme con ninguno de ellos, ni tener hijos, ni por placer. Bueno, mi amor, o sea, si es solo por placer, por ejemplo, tú estás teniendo en cuenta las consecuencias posibles de eso, así sea solo por placer, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tu mejor amiguita, tú te dieras cuenta que va a la fiesta y todo el mundo sabe que le van a hacer fila para estar con ella? ¿Sí? Ahorita hay bueno, relacionado con eso, el juego de la ruleta, ¿cierto? Que es las chicas y entonces los chicos las chicas en un círculo, los chicos en el círculo adentro, entonces se dan la vuelta así penetrándose, ¿cierto? Entonces el que más dure, ese es el que gana, ¿cierto? Bueno, entonces no sé si con eso de pronto pueden ser algunos elementos que ayuden. Yo entiendo por qué en esto no hay recetas de cocina, ojalá, ¿cierto? Entonces lo que podemos entregar son elementos para que dentro de la propia experiencia de ustedes empiecen a validar y dentro del propio conocimiento que tienen de cada uno de los hijos de ustedes, ¿cierto? Empiecen a validar y a revisar. Ya te doy la palabra, Gloria. Lo otro es, bueno, el tema de la coordinación o la coherencia familia-escuela, ¿sí? Necesitamos
seguir trabajando en esto, porque acá podemos hacer un trabajo y si acá no se hace o si acá se hace distinto y viceversa. Si acá decimos una cosa pero van a casa y encuentran otra cosa, necesitamos trabajar. Construir o seguir construyendo el proyecto de educación para la sexualidad en el colegio, ¿sí? Que debe arrancar ¿desde cuándo? Desde los más chirringuiticos, ¿sí? Enseñándoles ¿qué? Sobre el valor del cuerpo, por ejemplo. No estamos diciendo que les vamos a enseñar a tener relaciones. El valor del cuerpo, del respeto por mi cuerpo, por el otro, del cuidado del cuerpo. Sí, ya te doy la palabra, Gloria. Buenos días, doctor. Mi nombre es Diana. Quiero, ante todo, agradecerle por su charla, muy interesante, muy ilustrativa. Yo soy una mamá típica porque yo ya tengo un hijo graduado de acá hace 9 años. Ah, qué chévere. Y para mí ha sido, o sea, me gusta asistir a estas conferencias porque es actualizarme, porque la verdad, pues yo soy de una generación muy distinta, mi hijo mayor pues de otra, y Miguel es de otra generación. Y lo veo en todo, pues. Claro. Y lo que más me preocupa, como decía Ana Carlota, pues no por ser mamá de hombre, porque nunca he querido ser machista y cero, pero o sea, el mayor, no desenfreno, o sea, como las niñas se han despertado mucho más, porque tristemente los niños siempre tenían como el derecho. Claro. Entonces, se ha volteado y se ha emparejado, pero en medio de eso yo pienso que también a las mamás nos falta, porque muchas han tratado de tratar de compensar eso. Entonces lo que pasa es que la mayoría no estamos educando en muchos valores y, como tú acabas de decir, en el respeto por sí misma, y nos falta, pues, y lo que se está haciendo mucho es preventivo. Entonces a la mayoría de las niñas ya de 12, 13 años les están poniendo dispositivos y cosas, y entre ellos se saben, o sea, ellos se cuentan. A mí Miguel me cuenta unas historias que en la vida se las oía Pedro, o sea, son unas cosas absurdas. Y él, lo que tú decías del reggaetón, pues sí, de todas las tendencias nuevas, del celular, de tanto contacto, ha sido muy complicado. Entonces uno como mamá, pues con tu pregunta también, o sea, uno quiere darle todas las herramientas y cree haberles dado, pero lo que pasa es que siempre, o sea, el ambiente externo es complicado, o sea, y a uno como mamá le toca ir cambiando, porque pues yo soy, o sea, así, tengo que ser la misma mamá, pero claro, son mamás de generaciones muy distintas. Entonces, obviamente, siempre como partiendo del respeto, de la autoestima, de todo, pero pues es que llegan, yo ahorita pongamos, te oí las palabras que dijiste de Putin, yo, en la vida. O sea, la única sexting, de resto no me había tocado ninguna. Sí. Entonces, a pesar de que uno trata de actualizarse, o sea, ¿qué más debemos hacer? Pues porque obviamente las que estamos aquí, que pues, es una conferencia interesantísima, obviamente lo que tú decías, posiblemente nosotras somos las que queremos aprender, pero pues o vivir actualizadas, no aprender porque de pronto uno también sabe, pero actualizarnos, porque es que el mundo está demasiado pues cambiante y rápido, y son modas, o sea, lo que tú decías de la ruleta, después, o sea, son unas modas, y hoy por hoy también empiezan el inicio de licores, de drogas, de mil cosas, son pues mucho, incluso hasta de Viagra, o sea, los niños chiquitos, pues que cuando en la vida, en estos días con mi esposo y los amigos hablaban que cuando en la vida pues habían usado un Viagra, un joven, sí, pues ¿para qué? Y ahora hasta Viagra toman, o sea, o sea, ¿para dónde vamos? ¿Y qué nos recomienda usted cómo vivir súper, hiper, mega actualizadas? Porque la verdad es que, o sea, necesitamos vivir actualizados. Hay una, pues la página de Profamilia, por ejemplo, pudiera ser una alternativa. La página de la OMS, por ejemplo, puede ayudar.
Hay algunas cuentas en Instagram, yo sigo una que se llama Mamá con Amor, que sí, también la siguen. Me gusta pues, el enfoque que ella tiene y ahí hay algunas recomendaciones. También digo que probablemente esa educación para la sexualidad tiene que continuar desde acá, ¿verdad? Porque en la medida en que nosotros pues trabajamos en nosotros, vamos a poder brindar otras cosas. Creo que a nivel pues, del colegio algo interesante sería poder construir ese, que no debería ser un proyecto, porque un proyecto inicia y termina, sino un programa, ¿cierto?, de educación para la sexualidad que se institucionalice a nivel del colegio y que a través de eso podamos ir haciendo un acompañamiento e ir aprendiendo juntos, ¿cierto? Porque puede ser que no todos tengamos la información teórica, pero tenemos la experiencia, que también es muy válida, ¿cierto? Y que en estos espacios que se abran para esto también se pueda, digamos, ser un soporte o un apoyo para tener información, para poderla transmitir o poder manejar adecuadamente. Desafortunadamente en Colombia no tenemos un programa desde el Ministerio de Educación de educación para la sexualidad. Lo hubo en algún tiempo, pero eso ya después, dependiendo del presidente, le quitan y le ponen los recursos, entonces una cosa sin plata no funciona y eso se cayó, pero tuve la oportunidad de ser parte de eso, de estar en varias instituciones educativas trabajando los temas y me parece que los resultados son bien interesantes, probablemente no a corto, pero sí a mediano y a largo plazo, porque este tema de educación es un tema de repetir, de estar insistiendo, de trabajar, ¿cierto? Entonces, creo que esto sería como alternativa, además de poner los temas en casa, o sea, que no nos dé pena hablar de eso, y no necesariamente vea, entonces hoy vamos a hablar de esto, ¿no? Sino que mira, aprovechar todas las oportunidades, todas las situaciones como oportunidades pedagógicas, ¿sí? Oportunidades para aprender. Mira que me di cuenta de esto, ¿sí? Por ahí estaba viendo, para preparar esta charla, me puse a ver unos videos sobre, bueno, sobre los adolescentes y me llamaba la atención, le entrevistaban unas chicas de acá de Medellín súper jovencitas, esas niñas creo que no pasaban de 15 años. Entonces les preguntaban si para ellas era más importante el tamaño o el movimiento. O sea, la respuesta de esas chicas, o sea, ni qué expertas, y fuera de eso, que si ellas lo harían por plata o no, pues claro, ¿cómo no lo va a hacer por plata? Pues claro, imagínense, si lo va a dar gratis, ahora no lo va a dar por plata, ¿cierto? Entonces, es un tema ahí como también de valores, ¿no? Sociales, o sea, no va a ser un tema solamente nuestro a nivel de casa, escuela, sino que es un tema de sociedad donde medios de comunicación tendrán que ver y eso. Pero mientras tanto haremos lo que podamos desde nuestras posibilidades, que se me ocurre es eso, poner los temas en la mesa y conectarnos escuela y hogar, ¿cierto? En estos temas. Muy bien, vamos con la última preguntita, porque ya por asuntos de tiempo tenemos que terminar. Y el tema, yo sé que nos podríamos extender hasta mañana a las 8 de la mañana. Consejería, estamos abiertos también para ayudarles a facilitar el conocimiento, la apertura. Si no lo tenemos, podemos hacer una remisión con el doctor o con otros especialistas que necesiten. Pero sí es súper importante, como decían, este asunto cada vez va más rápido, más acelerado y uno se va quedando. Entonces es necesario ir y tocar puertas. Ven, me está pasando esto es normal, no es normal, ¿cómo lo abordo, cómo no lo abordo? ¿Sí? Entonces… Simplemente un comentario. A mí me preocupan también otros temas y es ese lenguaje que utilizamos los papás, que somos de otra generación definitivamente, esa conexión que hay con el colegio. Yo a veces, yo tengo niña, adolescente de 16 y niño de 14, son muy diferentes. Las conversaciones con una son muy diferentes a las conversaciones con el niño, pero es indiscutible que cuando yo estoy hablando con una niña y le estoy diciendo X, Y, Z, aquí me está escuchando, claro, ¿cierto? Entonces, claro. Yo a veces digo, Dios mío, ¿qué voy a decirle aquí para que el otro tenga también en cuenta? Hay un tema, además de ese que nos preocupa a todas las mamás, hay otro que me preocupa a mí, es ese tema de los géneros, de cómo hablar. Entonces, mientras yo hablo, aquí me censuran y aquí me dicen, lo estás diciendo bien.
Y cuando recibe la información en el colegio, yo digo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, a veces no sé ni cómo hablarles. Claro. Un ejemplo básico. Mira, es que tenemos que respetar la homosexualidad, si es gay, si es lesbiana. Entonces, por aquí, ok, mamá, sí, es que nos tenemos que entender. Y por aquí me dicen, pero ¿cómo así, mami? Entonces, ¿cómo se dice? Es que imagínate que yo en el salón dije que era gay y que yo le estaba faltando al respeto. Y yo volteo acá y le digo, venga, un momentico, yo toda la vida he dicho con respeto, ¿cierto? Y aceptación, he dicho, tú eres lesbiana, tú eres gay. ¿Cómo así? ¿Es que ella no se dice que es gay? Es que yo estoy respetando a alguien porque le digo, tú eres gay, o te pregunto, tú eres gay o tú eres lesbiana, te estoy respetando. ¿Cuándo cambió la palabra gay y lesbiana, que era irrespeto, y yo simplemente tengo que decir en general homosexual? Yo me quedé como, venga, ¿qué digo? ¿Cómo Claro, lo digo? claro. ¿Cómo? Hey, yo no estoy respetando a nadie. Entonces yo entré así como un poquito y le dije, no, venga. El día que su profesora le diga que está irrespetando, usted se para y le dice, qué pena, pero el ser lesbiana es una palabra normal y gay es una palabra normal y no estoy respetando a alguien. El día que yo le diga está mal, ahí sí es una falta de respeto. Yo dije, no, venga, me pasa a la mamá, venga, ¿dónde leo? ¿A quién le pregunto? ¿Será que voy donde el profesor le digo, oiga, venga, no me le enseña al niño cosas que tampoco son? Cuando la minoría somos nosotros y la mayoría son los demás, y cuando yo estoy faltando al respeto por hablar como pues decentemente una palabra que era para nosotros normal. No, entonces ese tema me preocupa porque es la información que en casa se da contra la que el colegio le da. Yo me quedé, no, espere, yo averiguo más bien porque ¿qué más voy a hacer? Claro. Ahí me quedé, ahí me quedé. Muy bien. ¿Y me recuerdas tu nombre? Paola. Muy bien, sí. Mira que en esto, o sea, en temas como en medicina, Carlota, ¿cierto? Hay todas las perspectivas, todas las miradas, la misma enfermedad tratada de distintas maneras por diferentes médicos. Bueno, en esto y sobre todo en estos temas de género, pues el abanico es supremamente amplio y las posturas también, ¿cierto? Entonces, de un lado es lo que no se menciona no existe. Entonces, por eso hay que decir ellos, ellas, mamás, papás, ¿cierto? Ellos, ellas, ellas, ¿cierto? Desde esa mirada. Y desde otra mirada dice, no, es que pues si tiene pipí es él, y si tiene vagina es ella, punto. ¿Cuál es? ¿Cierto? Exacto. Entonces nos movemos como en esos extremos. Finalmente, esto es una opinión personal, porque obviamente dentro de mis colegas y todo, y hay unos que insisten, es que hay que llamarlo porque lo que no se nombra no existe, que puede ser, yo digo, más importante que las palabras que podamos usar es la intencionalidad que yo tenga, ¿cierto? Porque yo puedo decir ellas, ellos o ellos, y por dentro, pues, o en un momento, una situación, se me va eso para el carajo y resulto maltratando, ¿cierto? Entonces yo diría que lo más importante, el tema, movernos en un marco de derechos humanos, sexuales y reproductivos. Y un derecho es el respeto, ¿cierto? A ser respetados por la orientación o la identidad sexual que tengamos. De si se nombra o no, pienso que ahí es una oportunidad para negociar. Puede ser que para mí yo no lo estoy respetando y yo digo que es gay o que es lesbiana, porque para mí es, pero una manera de también de mejorar o fortalecer esa comunicación con ellos es validando lo que también ellos están diciendo como una posibilidad de la cual yo también puedo aprender de ellos. Ah, bueno, mi amor, no sabía eso, lo tendré en cuenta, pero podemos discutir esto, ¿cierto? O sea, porque no necesariamente tú dices, entonces que en el colegio no le enseñen tal cosa, pero igual en televisión va a haber otra, en la calle va a haber otra, o sea, no podemos controlar qué dice o qué no dice el resto de la gente. Entonces yo diría que es eso, o sea, es marco de derechos humanos sexuales y reproductivos, la intencionalidad que tenga, abrirse también a la posibilidad de que podemos aprender de ellos, ¿sí? Ese ejemplo que les di que me parece muy charro, lo del choque y el perreo, yo no sabía eso y le dije muchas gracias. O sea, apenas me desayuno, pues y uno estudiando todo eso, ¿cierto? Porque una cosa es lo que ve uno en consulta y otra cosa lo que las personas viven en su cotidianidad, en este caso ellos en el colegio, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo creo que es eso, o sea, es el tema del respeto en ese caso
Hablemos y hagamos acuerdos. ¿Mm? Y eso puede ser algo como para la reflexión, para qué también nos tenemos que etiquetar. O sea, ¿para qué yo tengo que decir que es gay o que es lesbiana? Porque tampoco decimos, es que ella es heterosexual o él es heterosexual, ¿cierto? O mucho gusto, Hernando, yo soy heterosexual o yo soy gay. No, eso no lo decimos. Pero si no es hetero, entonces sí tenemos que decir. Entonces yo creo que a partir de ahí también tendríamos que empezar la reflexión. O sea, además a mí, ¿para qué me interesa saber si es gay o es lesbiana? O sea, ¿cuál es el interés? ¿Con eso voy a salvar la vida de alguien? A no ser que tenga un interés sexual, pues para saber si me la arrimo o no me la arrimo, ¿cierto? Sería como lo único, ¿sí? De resto, a mí, ¿para qué me interesa saber? Y así sea el hijo mío, ¿sí? Que es muy frecuente que pase que los papás están interesados en la orientación sexual. La pregunta sería, ¿estarías dispuesta a aceptar tu hijo tal y como es, independiente de su identidad u orientación sexual? ¿Y lo amas incondicionalmente? Yo creo que eso es independiente de qué etiqueta le vaya a poner, que no es necesaria. ¿Sí? Listo. Con eso, muchísimas gracias bueno, por su feliz participación. día. Hernando, muchísimas gracias. Gracias por la atención y la participación. Muy bien, muy juiciosas, muy atentas. Bueno, chao.